Cuando hice mi maestría en la Universidad de Aalto, acá en Finlandia, trabajé con adultos mayores. Creamos una serie de escenarios para apoyar un proyecto de un grupo de mujeres que estaban construyéndose un edificio para envejecer juntas. El edificio tiene hoy, porque ya está construido, departamentos medianos y chicos y muchas áreas en común para cocinar o hacer yoga, por ejemplo. En ese momento, que todavía era un proyecto, pensábamos con ellas escenarios futuros para entender cómo se podían organizar, qué cosas querían hacer, etc. Para crear esos escenarios, mi proyecto de tesis consistió en un sistema de piezas metálicas y cartas magnéticas. Era una manera de poder hablar de cosas complejas teniendo en cuenta muchas variables. Mis piezas y cartas eran un soporte de sus escenarios futuros. Hoy también vamos a hablar de cómo los objetos tangibles pueden ayudar a crear narrativas. Daniel Echeverry es un diseñador e investigador colombiano que vive en la República Checa. En esta charla nos cuenta sobre su investigación donde el objeto tangible es soporte de narrativas. Específicamente, él trabaja con títeres y marionetas. Estas marionetas sirven para generar teoría y conocimiento y también para informar diseño de museos. Hablamos de eventos históricos de Colombia entrelazados con la historia personal de su familia, sobre materialidades y juguetes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Daniel Echeverry, yo soy de Colombia, llevo ya 13 años fuera del país y soy diseñador gráfico, profesor, investigador, de todo un poquito. ¿Y qué estudiaste? Yo empecé estudiando el diseño gráfico en Colombia. Hice una maestría en comunicación visual y hace 4 años terminé el doctorado en diseño y bueno, eso es lo que soy. Por eso digo en el correo que te envié que soy diseñador por formación, pero educador por vocación. ¿Y dónde hiciste tu doctorado? Fue en el Politécnico de Hong Kong. ¿Y cómo es que llegaste al Politécnico con Hong Kong? Pues la verdad no sé, cuando yo estaba, bueno, yo en 2015 más o menos llevaba ya un rato enseñando y digamos que la academia siempre tiene esta presión por qué más puede hacer uno como docente y me faltaba el doctorado de la colección. Entonces, bueno, empecé a buscar y conocí el trabajo de alguien cuya tesis de doctorado había sido completamente sobre videojuegos, que me pareció súper fascinante. Entonces le mandé un correo de esas cosas como por tantear nomás. Me interesa hacer un doctorado, estás buscando a alguien. Esa primera vez no me respondió. Y de esas cosas de la vida que tuve la conferencia de Hong Kong y dije, listo, voy a buscar a esta persona. Ella se llama Hua Xinhui. Y justo donde fue la conferencia es donde ella trabaja. Entonces le dije, voy a Hong Kong, nos tomamos un café. Yendo fue a un restaurante chino, ella me llevó súper interesante y le dije, yo quiero trabajar con usted, me parece que su trabajo es muy bueno. No sé qué vamos a hacer, no sé cuál es mi tema, solo quiero que trabajemos. Y desde ese punto ella me dijo, listo, tratemos de darle forma a la propuesta y todo. Hay una convocatoria para un fellowship muy bueno que hace el gobierno de Hong Kong. Apliquemos a ver qué pasa porque yo no tengo plata. Me dijo, oye, y en un año hicimos la propuesta, aplicamos y ahí resultó. O sea que viviste ¿cuánto tiempo en Hong Kong? 4 años y un poquito más. ¿Y sobre qué hiciste tu doctorado? Bueno, cuando empecé con la propuesta, mi idea era como trabajar con memorias y de alguna manera revivir memorias y estaba pensando en unos cuentos de realidad aumentada, realidad virtual, pero eventualmente el tema de lo tangible, de los muñecos, los juguetes, las cosas con lo que uno puede manipular, terminó como siendo el camino de la tesis. Entonces, eventualmente el tema era como, listo, miremos de qué forma los objetos pueden soportar narrativas interactivas, sea a través de juguetes, sea a través de pelotas, sea a través de un cuadrado, lo que sea, pero el objeto cómo soporta esa narrativa. Y bueno, fueron, sí, 4 años donde desarrollé un proyecto muy grande
que terminó siendo inspirada en unas cartas que escribió mi abuelo ya hace 80 años en Colombia. Eso fue en los 40 y fue un intercambio de cartas que encontré de casualidad. Te cuento después bien. Entonces construí una narrativa, una experiencia de unos mundos de papel con los que uno podía tocar y jugar y leer y oír. Entonces, eso fue como lo que ha informado todo mi trabajo en los últimos 6 o 7 años. Básicamente es jugar con historias, jugar como si tuviéramos juguetes. ¿Y me contás sobre las cartas de tu abuelo? ¿Por qué eran interesantes? No, total, era una historia muy interesante y fue la coincidencia más grande, porque cuando empecé a trabajar el tema de los objetos, dije, bueno, listo, ¿y qué historia voy a contar? No tenía la menor idea, por ahí me inventé una cosa inspirada en Doctor Seuss, pero yo decía, no, esto no es como lo mío, no tenía conexión. Y hubo un día en el que estaba buscando algo en un disco duro externo, ya había sido mi papá, encontré un folder, una carpeta que decía cartas de José. Yo, ¿quién es José? Y bueno, y me puse a mirar, y eran unas cartas, unas escritas a mano, otras en máquina de escribir, que habían sido cartas que le envió mi abuelo a su hermano. Mi abuelo vivía en Medellín, su hermano estaba en Bogotá y estaba haciendo la carrera militar. Esto es 1948, la más vieja. Y resulta que entre ellos, mi abuelo Jesús era el mayor, José era uno de los más jóvenes, y en ese punto en Colombia pasa una cosa que se llama el Bogotazo. El Bogotazo es cuando muere Gaitán y ahí empieza ese despelote total. Entonces las cartas de mi abuelo en parte cuentan la historia de el cambio que tuvo Colombia en esos 5 o 6 años desde la perspectiva de la familia. Perdóname, ¿quién era Gaitán? Él fue un prócer, él fue un hombre muy importante porque, digamos que estaba trayendo una ola de cambio, él era un candidato presidencial y era probablemente quien iba a quedar. Y como pasa muchas veces, sobre todo en nuestros países, quienes piensan diferentes usualmente no les va muy bien. Y a Gaitán lo mataron. Hay teorías de conspiración que dice que fue la CIA, que fue Castro, que fue, bueno, el caso es que a Gaitán lo mataron y eso llevó a un periodo muy violento en Colombia, llevó al inicio de las guerrillas y básicamente lo que pasa en Colombia hoy en parte tiene raíces ahí. Entonces ese fue Jorge Eliezer Gaitán. Y el día en el que Gaitán murió, el hermano de mi abuelo estaba en Bogotá e hizo parte como de algo en la revuelta. Y claro, como la comunicación no era tan fácil, pues nadie sabía de José, nadie sabía dónde estaba metido José. Entonces la primera carta que escribe mi abuelo es, no sabemos dónde estás, contanos qué está pasando. Lo que hace más interesante todavía es que yo no tengo las cartas que escribió José, no tengo las respuestas. Así que muchas veces esas cartas cortaban un lado de la historia. Mi abuelo estaba estudiando medicina, a él lo mandaron a un pueblo perdido en la selva donde extraían oro. Él fue doctor allá mucho tiempo. Luego fue uno de los médicos jefes de una clínica en otra ciudad. Entonces, tengo toda esa historia, que no es solo el cambio histórico en Colombia, pero el cambio de la vida de mi abuelo, hasta básicamente hasta el primer año que nace mi tía. O sea, como que tomaste cosas de la historia política colombiana con la historia personal de tu abuelo y lo que yo estuve viendo en los videos donde se ve estos, son como unos libros interactivos, ¿no? Donde uno puede tocar o puede sacar un muñeco de papel y aparece un audio, que a veces es una carta de tu abuelo y otras veces puede ser también un audio de archivo, ¿no? O sea, estuviste trabajando con los archivos de las noticias. Sí, tuve acceso a varios archivos en la BBC y en el radio, como la cadena nacional colombiana, y estuve enviando mucha información, contacté historiadores, contacté personas que sabían mucho sobre lo que había pasado en ese periodo político. Bueno, fue un asunto de investigación súper interesante. ¿Y descubriste cosas que no sabías sobre tu familia? No descubrí, pero sí entendí muchas cosas, porque ese periodo fue también cuando mi abuelo conoció a mi abuela. Mi abuelo era una persona muy humilde, de una familia muy humilde, y mi abuela era de una familia muy prestante. Entonces siempre hubo como una pregunta grande entre cómo eran las dinámicas entre las dos familias. Y hubo muchas cosas que uno se empieza a enterar y en novelas mexicanas, pues una cosa así de intrigas y de negocios y todo.
pero también sentí mucha empatía sobre mi abuelo, porque eso de ser un estudiante de medicina, pues, me daba mucho a ser este doctor súper reconocido, súper respetado. Él estuvo trabajando en maternidad mucho tiempo. No sé, y creo que tenemos muchas cosas en común también. La forma de pensar, él era una persona muy calmada, él era una persona muy metódica, creo que parecible en eso. Y mi tío José sigue vivo. Estuve visitándolo ahorita el año pasado. José ya tiene 90 y pico de años y José terminó siendo entrenador de pilotos en Avianca, que es la aerolínea colombiana. Trabajó con la Fuerza Aérea Colombiana mucho tiempo y entrenó a muchos, muchos pilotos. ¿Y le pediste las cartas? Claro, él las tiene guardadas, yo las tengo en escaneado. Ah, entonces tenés las respuestas de José. No, ¿sabes qué no? Tengo las cartas de mi abuelo Jesús, pero las respuestas de José, esto siempre ha sido un poco polémico. Las cartas de José y muchos de los papeles que tuvo mi abuelo se perdieron después de que él murió. Pero José sí me contó muchas cosas que pasaban entre carta y carta. Que también usaste para estas piezas interactivas. Claro, porque la idea era tratar de ser lo más fiel a la historia, lo más fiel posible a la historia. O sea, yo no quería agregar nada de mi parte porque yo no tengo nada que ver ahí. ¿Y cómo sigue tu investigación? Bueno, entonces, una de las formas, como tú decías, una de las formas de interactuar con los mundos, yo prefiero decirles mundos de papel, era con una marioneta de papel. Y esa marioneta, para uno escuchar algunos fragmentos de las cartas, pues tenía que ponerla o en una posición específica o en un punto específico. Entonces ahí fue donde yo dije como, tan interesante esto de las marionetas, porque es como una conexión entre volver a ser niño, donde uno se sentaba y empieza a jugar con cualquier cosa de papel, a hacer unos objetos súper expresivos. Entonces a partir de ahí me empecé a enfocar, listo, quiero trabajar como con las marionetas sin que sea un show de marionetas, sino tomar inspiración sobre lo que uno hace cuando tiene un muñeco, cuando uno tiene un juguete. Y de ahí me fui, he montado tres historias nuevas. Ya terminé mi doctorado y me mudé aquí a República Checa. He enfocado mucho en marionetas que se visten en la mano. O sea, la mano se convierte parte de los pies o las manos son, perdón, o los dedos, las manos. Y experimentando también diferentes materiales. Me interesa mucho trabajar con papel, con cartón, con madera, o sea, materiales que sean sostenibles, aunque pues no te digo que es como lo que dirige mi investigación, pero me parece que es importante explorar materiales que sean, es que se dejen trabajar fácil, sí, que si un momento a otro hay que reciclarlos, pues se reciclan. Estás viviendo en la República Checa y trabajás con títeres y marionetas, ¿no? ¿Es eso como una coincidencia? Porque yo tengo la idea que en la República Checa le dan mucha importancia a ese arte. O por lo menos yo me acuerdo muy bien de haber ido a ver el Teatro Negro del Praga cuando era chica y era como una cosa así como muy especial. Sí, no, principalmente no. El asunto de la República Checa fue un asunto de lanzar una moneda al aire. Literalmente, mi esposa y yo decidimos hacer una moneda al aire. Tenía una propuesta de quedarme aquí, perdón, de quedarme allá en Hong Kong. Teníamos una propuesta de venirnos para acá, para la República Checa, y simplemente en un momento, no de desesperación, pero bueno, listo, vamos a pensar claramente qué hacemos. Lanzamos una moneda y la moneda cayó a Checa, y bueno, así fue como nos vinimos. Pero sí sabía de la tradición, aquí es importantísima la tradición que hay de marionetas, títeres, todo este asunto de performance, de performatividad, que de alguna manera de pronto inconscientemente me movió a que quisiera venirme para acá. Y bueno, llevamos 4 años y medio aquí ya en República Checa. Estás trabajando de profesor, ¿no? Sí, yo soy profesor de diseño gráfico y bueno, lo que pasaba era que aquí íbamos a estar 2 años no más. Parte del trabajo era cubrir la maternidad. Aquí la maternidad, no sé cómo sea en Finlandia, pero aquí la maternidad puede ser hasta de 3 años. Y había una compañera mía que, bueno, decidió hacer su maternidad de 2 años y la facultad me dijo, te quedas 2 años. Y yo, listo, no hay problema. Pero bueno, las cosas empezaron a funcionar como bien, y entonces me dijeron, no, queremos que te quedes, te interesa quedarte, y aquí me he quedado hasta ahora. Estoy en la facultad de informática, yo no soy informático, yo no soy programador, yo no tengo, aunque no te niego, hice 2 semestres de ingeniería de sistemas en Colombia hasta que me echaron de la universidad. ¿Por qué? Porque no sabía matemáticas. Y esa fue como una de las razones por las que terminé haciendo diseño. Pero aquí tenemos un programa de diseño gráfico, una especialización, una maestría, y que se está ofreciendo únicamente en checo. Pero digamos que
el plan de la universidad a largo plazo era ofrecer muchos programas en inglés también, para traer estudiantes extranjeros, obviamente, para traer estudiantes de Erasmus. Y el programa mío en particular era de los pocos que faltaban, lo ofrecía en inglés. Así que bueno, me dijeron, listo, se quiere venir para acá, enseñan inglés, todo. Y así que todos mis estudiantes son programadores y son ingenieros y son unos genios todos, pero también tienen una sensibilidad muy chévere, muy interesante como al diseño, al arte. Así que terminan trabajando en estudios de videojuegos o haciendo diseño web o trabajando con aplicaciones o hay un par que termina haciendo freelance y hacen logos y hacen diseño editorial y toda la cosa. Pero son estilos muy particulares. Bueno, ahora volvamos a tu trabajo de investigación con las marionetas y los títeres. Entonces, estás investigando con nuevos tipos de marionetas. ¿Y qué es lo que estás investigando en estas narrativas interactivas? Este fue el último proyecto que hice. Esta es una de las marionetas que tengo. La idea de estas marionetas es que se mueven con unos imanes. Y son marionetas que conectas a tu cel y escuchar la historia a través del celular. Y son varias personas. Entonces, por un lado, me interesa el tema de la manipulación de las marionetas como actos de performance. Dos, las dinámicas sociales que emergen a través de eso, porque no es solamente tú escuchando una historia, sino que sea tú colaborando con alguien más que también tiene otra marioneta para que la historia se mueva de manera conjunta. Tú trabajando con otros grupos de personas, sean en paralelo, porque ellos tienen su parte de la historia, y tú tienes tu parte de la historia. El asunto de social me interesa mucho. Y por último, ¿cómo escribir historias de este tipo? Porque no es una historia que se resuelve a partir de clics, es una historia que se resuelve a partir de un control de un videojuego, sino que es una historia que puede tener un montón de asuntos paralelos, cruces también, incluso historias que pueden, ahora sí trabajando en una nueva historia, te lo voy a mostrar, que está inspirada en el libro de la selva. Este digamos que es el más cercano a la marioneta. Pero me lo vas a tener que contar cómo es, porque como los escuchas no pueden ver tu hermosa marioneta, que es como, como un personaje, ¿no? Como una muñeca de trapo, digamos. Es básicamente, sí, digamos que en este caso miro un poco más a la marioneta tradicional, solo que esa marioneta la manejo con los dedos y tiene por dentro, tiene dos microcontroladores y se comunica por Bluetooth y puedo hacer seguimiento de qué movimientos hace. Entonces, dependiendo si muevo la mano hacia arriba o muevo la mano hacia abajo, la historia reconoce algo más. Hay un sistema de comunicación con el jugador a través de una mochila que tiene una pantalla atrás, entonces la mochila te va diciendo cosas. Entonces es más la marioneta tradicional, pero digamos que elevada computacionalmente. O sea, pero hay como un espacio online donde vos ves qué es lo que le pasa a la marioneta. O sea, porque yo veo el muñeco y eso juega con qué. O sea, ¿cómo veo todo eso que vos decís? Tú eres quien juega con el muñeco, tú eres quien juega con la marioneta. Sí, pero ¿para qué me sirve todo eso Bluetooth y los microcontroladores? Para contar la historia. Entonces, lo que pasa es que todas las historias que he trabajado, me interesa mucho trabajar con historias auditivas, donde el movimiento, la manipulación, el espacio, porque puedo seguir la posición de la persona, digamos, en un parque. Si te lleva la maleta para un parque, puedes jugar en el parque y seguir desde el GPS de dónde está e integrar información como, qué sé yo, el nombre del parque o la calle cercana o incluso el clima. Entonces, ¿para qué me sirve? Para que la historia sea un poco más inmersiva, para que yo pueda conectarme aún más con la historia, un lado. Por otro lado, para yo poder, digamos que combinar tanto el mundo real con el mundo virtual y el mundo de la historia. Y por último, por el asunto de jugar, porque no es ir a un show de marionetas, es una marioneta, es un avatar, prefiero llamarlos avatar, donde tú interactúas con él, la historia la cuentas para ti y para la otra persona con la que estás jugando. Entonces, es un asunto también súper social ahí. Y por último, pues me interesa mucho, como te decía, traer muchas cosas que uno hace como cuando era niño, la imaginación o soportar la imaginación a través del audio, a través de efectos de sonido. Si yo muevo la mano de Balú, que es una de las marcas que te mostré, pues eso tiene significante tanto en el mundo real como en el mundo de la historia, porque en el mundo real Balú está subiendo la mano, pero en el mundo de la historia está, qué sé yo, agarrando un árbol o está cruzando una calle. ¿Y vos estás trabajando como en colaboración con algún grupo que se dedique a hacer performance de marionetas o títeres? O sea, ¿quién te imaginas que son los que van a jugar con tus marionetas? Digamos, bueno.
Las necesidades puntuales de donde estoy, que es el atelier de diseño gráfico y multimedia, no son necesidades de investigación. Sin embargo, tengo expectativas de investigación y digamos que es parte de lo que uno hace como académico. Pues trabajo con estudiantes de doctorado, con estudiantes de maestría, pero mucho de este trabajo que he hecho con marionetas ha sido un trabajo independiente. Mm, Consulto con varios académicos en teatro y performance de la universidad, pero digamos que como investigación soy yo. Colaboro mucho con mi antigua asesora en Hong Kong. Usualmente publicamos juntos una investigación. Pero el hacer, el estudiar, el crear, digamos que es todo trabajo mío. Pero quién, o sea, ¿quién te imaginas que va a usar esas marionetas? O sea, yo entiendo que lo hagas por tu propia investigación, pero supongo que en algún momento vos querés que esto sea un producto que alguien lo use y un padre, una madre puedan comprar la marioneta y jugar en la casa, ¿o no? ¿O me equivoco? No, el fin en realidad no es ese, y nunca me lo imagino como si fuese un producto final, nunca me lo imagino como si lo fuera a ver. Hace 3 meses estuve en una conferencia que preparan aquí, bueno, en Praga, que se llama CEPSEN, y estaba hablando de mi trabajo. Justamente recibí una pregunta similar y es, bueno, ¿y esto quién o para qué o por qué? Yo los veo como objetos de investigación, más que piezas artísticas o piezas comerciales, en el sentido de, estas marionetas son medios para generar teoría, para generar conocimiento. Por ejemplo, el trabajo mío lo han estado usando para informar diseños, visiones en museos, para informar estudios sobre educación a través de objetos, asuntos de Pero ¿cuáles son tus preguntas de investigación? Si esto es una investigación, ¿qué estás investigando? de qué forma los objetos tangibles pueden soportar los procesos de narrativas interactivas a través de la manipulación de estos objetos. Objetos que ahora son marionetas, el otro año pueden ser camiones o cubos o tela, no sé. Pero es más el objeto como tal, cómo puede soportar la narrativa. ¿Y por qué decías que esto podía servir para los museos? En general, este tipo de exhibiciones de museología tienden a ser, por un lado, muy tangibles, por otro lado, muy experienciales. Y entonces, no es propiamente para que un museo tenga una marioneta o un muñeco, pero que digan, listo, de esta forma podemos usar los objetos para contar la historia de un barco o para contar la historia de un trabajo en Italia hace 2 años donde citaron el trabajo mío un par de veces y era básicamente contar la historia de Génova. Entonces habían unos barcos interactivos y unos círculos y unas cosas que estaban usando parte de lo que yo decía como teóricamente en tu trabajo. Desde el punto de vista teórico es cómo describimos los objetos. ¿Este tipo de objetos están dentro de la historia o no? Y eso refiere mucho a la diégesis, que es, bueno, cómo lo influencia. Segundo, estos objetos los podemos describir desde el punto de vista de su función, no de mover la mano hacia arriba o hacia abajo, sino cuando tengo un objeto, ese objeto expresa un cambio en la narrativa sobre sí mismo, es un cambio que pasa de manera externa cuando activas por ejemplo, audio, es un asunto de agrupar. Entonces, ya empieza a ser un poco más abstracto porque no hablamos de la marioneta, sino del objeto de facto. ¿Y me contás cómo usás vos a esta marioneta? Esta marioneta que parece como un zorro, ¿no? Es un muñeco de un zorro que me contaste que tenía Bluetooth y no sé qué más, y los microsensores. ¿Microsensores para qué? Este es Balú del libro de la selva. Es una reinterpretación más bien de Balú. Y una de las cosas que quiero hacer con esta historia es qué pasa si el libro de la selva pasa en esta selva de la ciudad. Entonces, básicamente, es como reconstruir el viaje que tienen Mowgli y Balú cuando lo van a llevar al Man Village, al pueblo. Pero ¿qué pasa si ese pueblo es acá? Entonces, ¿cómo puede ser un humano humano en ese pueblo? ¿Cómo funciona? Lo voy a mostrar. Yo creo que es difícil como contarlo para los audientes, pero tú controlas, con los dedos controlas las piernas, con tu mano controla la mano. Entonces digamos que si Balú en la historia quiere mirar hacia un lado, pues la cabeza de Balú la giras. Y Balú te va a decir algo de, qué sé yo, estamos en la calle X y aquí hay un bebedero de agua. No sé, si quieres hablar con Balú, pues toca la boca de Balú un par de veces y Balú va puedo hacer gestos, combinar gestos, por ejemplo, la mano hacia arriba, con la mano hacia abajo, quiere decir coger algo o agarrar algo. Está bien.
Pero vos, ¿qué haces? O sea, ¿vos te pones solito a mover y a charlar con Balú o tratás de interpretar algo para otras personas? ¿O qué tipo de experimentos haces vos para después escribir sobre lo que estás investigando? Claro. Nada, lo que hago es crear la historia e invitar gente a que jueguen con la historia. Hago varias sesiones y me interesa mucho verlos como en the wild, ¿cómo se dirá? Como en su entorno natural. Ya pasa en un parque, nos vamos a un parque, le entrego los juguetes y les digo, se ponen los audífonos, la historia les va a ir contando cosas y ustedes van haciendo otras cosas en la marioneta. La historia los va guiando únicamente. O sea, como haces como una especie de sesiones al aire libre con estas marionetas. ¿Y a qué tipo de gente invitas? ¿Invitas a otros investigadores o a niños, adolescentes? No, me interesa mucho el asunto de los adultos que juegan. Hay demasiada investigación sobre niños jugando, que no tiene nada de malo, de hecho informa demasiado lo que yo hago. Pero el asunto del jugar, de lo que es playful, de lo que es playfulness en adultos es más bien limitado más allá de videojuegos. Entonces me interesa ver mucho grandes jugando, porque muchas veces los grandes no jugamos o nos da pena, o la forma como jugamos es mucho más discreta. Entonces cuando yo le empiezo a dar estos juguetes a la gente, pues la gente empieza a experimentar con ellos, incluso antes de la misma sesión, que se empiezan a mover las manos y a hacer sonidos y a hacer mímicas. Desde ese punto estoy observando yo, incluso antes de empezar a jugar. Entonces, cuando entran en la sesión, ya están mucho más cómodos y me interesa mucho el aspecto experiencial, el aspecto fenomenológico. Ellos, cómo viven el jugar la historia. Sí, yo puedo hacer teorías sobre, listo, clasifiquemos los objetos de X o Y forma y hagamos teorías sobre diégesis y eso. Pero ¿cómo juega la gente? ¿Cómo se siente la gente al jugar? Cuando juego con alguien más, cuando juego con alguien más y otras personas al lado jugando también conmigo. Sí, todo eso es súper único. Entonces son sesiones que son largas. Usualmente hago 15, 20 sesiones. En los últimos 3 estudios ha sido como el número de gente, que en realidad termina siendo 30 personas por sesión. ¿30 personas por sesión? 30 en total en varias sesiones. Pero las sesiones son como individuales. O sea, vos vas invitando a una persona por vez a jugar con las marionetas. Son grupos, de hecho, son grupos. Son grupos de personas. Sí, de hecho, ahorita para Balú van a ser 2 grupos de 2. En la historia que era sobre Hachiko fueron también 2 grupos de 2. En Cartas a José tuve grupos muy grandes donde solo una persona manipulaba la marioneta, pero todos alcanzaban a ver la historia. Siempre son asuntos de más de uno. Y ellos también te dan como ideas sobre cómo rediseñar la marioneta. O sea, hay una instancia que vos considerás de codiseño con la gente que participa en estas sesiones. Sí, sí, sí. De hecho, antes de hacer estas sesiones de estudio, me gusta mucho invitar a mis estudiantes a que jueguen con las marionetas y me den como sus comentarios. Pues, esto es difícil de mover, esto no es claro para mí, de pronto está muy pesado, de pronto, ¿por qué no hacer esto otro? Entonces también de alguna forma hay un asunto no diría completamente co-diseño, pero sí hay una colaboración. Cuando la gente me da su feedback, me da sus impresiones y sus experiencias. Esta entrevista es parte de las listas Juegos, Arte y Diseño Social, Colombia, Diseño UX, Investigación y Diseño, Museos. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. El tema de las narrativas interactivas, narrativas digitales o las narrativas que van cambiando de formatos está surgiendo últimamente en varios episodios. Recientemente entrevisté a José Luis Roncero, que nos contó sobre narrativas sociales en el episodio 639. Con César Astudillo hablamos de narrativas para movilizar recursos y voluntades. Eso fue el episodio 640. Con Pablo Dávila Castañeda, en el episodio 686, hace poquito, hablamos de narrativas que ayudan a organizaciones a concretar su identidad o sus estrategias de cambio. En estos casos las narrativas no aparecían jugando.
El aspecto lúdico de estas narrativas sobre las que nos cuenta Daniel es lo que las hace diferentes y a la vez estas narrativas son parte de su investigación en diseño. Para mí, toda investigación tiene algo de juego, de prueba y error, de tantear alternativas. Para ser investigadora se necesita mucha creatividad, siempre lo viví así. Pero en el caso de Daniel, también se incluye el juego dentro del hacer investigación en diseño. Hubo otra entrevista que también intersecta el juego y la investigación en diseño. Esa fue la entrevista a Ferran Altarriba Beltrán en el episodio 577. Ahora sigamos escuchando a Daniel, que tiene mucho más para contarnos. Pero una pregunta, estás trabajando con el libro de la selva, ¿no? Que es que algunos conocemos. ¿La historia no está ya escrita? ¿O la idea es como improvisar sobre esa historia? La historia está escrita en el sentido de Baloo y Mowgli van de la selva al pueblo de los humanos. Es lo que narra el libro, en detalles hermosos. Pero cuando yo cambio el contexto y digo, listo, la selva es esta ciudad o cualquier otra ciudad, entonces ahí empiezan a cambiar cosas. Y me tomo, digamos que unas licencias creativas. Y no solo yo, el sistema mismo cambia cosas. Porque el sistema mismo lo que hace es que dice, listo, la mañana, ¿cómo está el clima? Está frío, está nublado, está nevado. Entonces el sistema va a decir, está nevando en la selva. Y entonces Mowgli va a decir, vamos a cruzar el río, pero es que el río no es el río, es la calle de pavimento. O sea, como inventan historias inspiradas en el libro de la selva. Sí, entonces el libro de la selva es como el modelo, pero en realidad lo que vas a experimentar es la selva aquí, ya, de cemento, de calles, de ruido. Perfecto, ahora entendí. Y decime, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué nos querés recomendar? Libros, podcast, juegos. Supongo que jugás mucho, ¿no? Me encanta jugar. Cuando estaba contándote en el correo qué cosas me gustan, creo que me puse a pensar que me gustan muchas cosas, pero creo que cosas que me influencian mucho son los juguetes. En la tesis mía, cuando entregué mi tesis, de una frase del libro de Peter Pan, porque Peter Pan siempre se negó a crecer. Y de alguna manera creo que es muy similar a como siento ahora, como dejar de jugar, de tener juguetes, de jugar videojuegos, de jugar con mis marionetas, lo veo como tan imposible. Pues es como dejar de ser niño, porque es que uno no cumple 13 años y deja de ser niño. Uno puede tener 43 y 59 y lo que sea y seguir siendo como un niño. Bueno, ¿y a qué jugás? Ahora estoy jugando mucho Red Dead Redemption en el Xbox. Le he cogido también mucha emoción a los juegos de estrategia de mesa, Catán. Tenemos un juego que se llama Marco Polo, que es fascinante, y jugamos mi esposa y yo con los amigos también. O sea, esos juegos que son como de contar historias, me parece súper fascinante. Los Legos me encantan. Me encantan porque son, o sea, sí, son playful, son para jugar, pero también es para ver y para disfrutar. Entonces tengo una colección muy grande de Legos que a veces me gusta armarlos, desarmarlos, los limpio, bueno, y me parece muy chévere tenerlos en mi espacio, en mi casa. Una de las cosas que me contaste en el mail es que coleccionas muchas cosas. ¿Qué es lo que coleccionas? Tengo una colección de billetes re vieja que hice con mi papá. Una colección que ya va así gigante y me encanta ver esos billetes. Tengo una colección de Legos también, los Legos de Mario, en particular de Super Mario, los he estado coleccionando desde hace un tiempo ya y me encanta tener esa colección. Tengo una colección también de estos Funk Pops. ¿Y jugás con todos esos? Pues a veces, otras veces simplemente son decoración. Pero por ejemplo, cuando estoy trabajando con mis cosas, sí me gusta sacarlos y jugar y como buscar inspiración en estos juguetes que tengo guardados. De hecho, debajo de la cama tengo un montón de juguetes porque, bueno, en el apartamento ya no los puedo sacar todos, no tenemos espacio. Pero nos hemos movido de ciudad 4 veces y ahí 4 cajas son de juguetes y cosas para jugar.
Yo te voy a contar que yo tengo una colección de marionetas y títeres, pero es muy gracioso porque mis hijos ya son adultos, pero aún así no me desprendí de la colección de marionetas y títeres. Siempre pienso que... Y también algunas veces las usé para hacer talleres de diseño y para hacer diferentes cosas. Entonces, y aparte como la quiero mucho y lo fui juntando a lo largo de la infancia de mis hijas, entonces es algo que como que no creo que lo voy a dejar, aunque no estemos haciendo más obras de teatro juntos. Te la voy a mostrar. Y aparte de eso, participaste en un podcast, ¿cierto? Sí, mi mejor amiga del universo, que es Maite Cantero, ella, digamos que el año pasado decidió cambiar muchas cosas en su vida. Ella era investigadora de tendencias. Bueno, es investigadora de tendencias. Fue profesora mía, fue socia mía. Hemos sido amigos muchos años. Y en ese cambio como de curso, ella dijo, listo, quiero armar un podcast donde quiero invitar a gente a que me cuenten sus experiencias creativas. Y son conversaciones así como tú y yo. Ella me dijo, Negri, yo quiero que me hagas como la marca y eso, y nos sentamos a trabajar el año pasado y entre los dos montamos la marca y encontramos el logo. El nombre del podcast es Gente Local y en realidad ese nombre tiene 20 años porque era la marca de ella. Ella es diseñadora de modas y era la marca y decíamos, pues que Gente Local es espectacular como nombre porque dice mucho. Y bueno, ella está ahorita con su podcast feliz y muy contento pues por el resultado que tuvimos cuando armamos como todo ese asunto de la marca y la imagen del podcast. ¿Y en el futuro qué querés hacer? ¿Dónde vas a meter tus marionetas? Es que no sé, el futuro es tan incierto. En estos días estaba pensando, es que el futuro es tan incierto que uno a veces trato como de no pensar en el futuro. Por ahora me interesa seguir jugando con marionetas, me interesa que la gente siga jugando con lo que hago, me interesa mucho seguir como experimentando con materiales, formas de hacer, formas de crear objetos. Eventualmente me voy a casar de las marionetas y como te decía, voy a seguir haciendo, qué sé yo, carros de madera, o van a ser aviones de papel, o van a ser pelotas, no lo sé. Pero creo que desde el punto de vista de la interacción y de narratividad, todo se ha vuelto tan basado en la pantalla o la simulación de la realidad que el mundo real ofrece un montón de cosas mucho más fascinantes. La gravedad, el peso, la textura, el tocar, el sentir. Entonces, por eso ir trabajando con el tema de lo tangible y lo físico. ¿Cómo usas toda esta investigación con marionetas y historias interactivas en tu enseñanza? Hay varias cosas. El tema de research through design, de investigación a través de objetos, de diseño, del proceso mismo. Por un lado, la materialidad. Tengo una materia aquí en particular que se llama diseño digital, que en realidad trata de que no sea muy digital, donde en realidad los estudiantes aprenden sobre fabricación, sobre prototipos, sobre materiales. Hacemos un proceso muy interesante donde diseñamos un objeto, que es como el asunto de fabricación. Luego hacemos un empaque para ese objeto, es el asunto más como diseño gráfico desde el punto de vista de lo tridimensional. Y por último, hacemos una experiencia en realidad aumentada o en VR, donde hablamos sobre ese objeto. Es un asunto de muchas formas de diseñar digitalmente sin que suene como sentarnos en Blender o en Illustrator a hacer cosas. El asunto de las narrativas, porque uno como diseñador gráfico es un contador de historias. Por ejemplo, enseñando tipografía, me gusta mucho trabajar con historias de internet. Pues hacemos un libro, una historia de creepypasta, que son estas historias de miedo que hay online. Entonces también el reto para ellos es, yo tengo un contenido que fue creado para el medio digital, pero de alguna manera tengo que adaptarlo a un medio impreso como un libro. Entonces, por ese lado, lo informo mucho. Y el asunto del diseño es bastante común para los diseñadores al comienzo, cuando están es decir, listo, esta es mi idea, esta es mi gran idea, y ahí me quedo. Entonces muchas veces hay que decirle, no, venga, busquemos más cosas. Olvídese de esto y busque, ¿ha visto este artista? ¿Ha escuchado este músico? Acuérdese de esta película. Y entonces cuando ellos empiezan a ver como este montón de ideas, empiezan a iterar y todo empieza a volverse mucho más interesante. Termina siendo otra historia que ellos cuentan. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
Después de escuchar a Daniel, me queda claro que su trabajo va mucho más allá del diseño tradicional. Es una exploración sobre cómo los objetos pueden guardar, activar y transformar historias. Su cambio de geografía, porque fue de Colombia a Hong Kong y después a la República Checa, lo fue llevando a lugares donde lo tangible y lo narrativo se encuentran. Sus marionetas, cartas, juguetes y mundos de papel mezclados con memorias personales abren preguntas más amplias sobre identidad, familia y cómo entendemos nuestro pasado y nuestros lugares. Cuando él cuenta, yo sentía que el juego en ese trabajo es una manera de pensar, de crear y de conectar. Y me preguntaba cómo puedo incorporar más juego a mi práctica como diseñadora. Siempre me lo pregunto. Por eso creo que hice tantas entrevistas en relación a los juegos. Me gusta el trabajo de Daniel, ese trabajo de sacar las historias del mundo de las pantallas y devolverlas a las manos, al cuerpo, al gesto. Sus proyectos invitan a jugar y a mí me dio muchísimas ganas de manipular esas marionetas. Pero también es una invitación a observarnos mientras jugamos. Cómo nos relacionamos, qué inventamos juntas, qué sentimos al manipular un objeto que también nos cuenta algo. ¿Y ustedes qué se preguntaron al escuchar esta charla? A mí me dio muchísimas ganas de sacar mi caja de títeres, que guardo con la excusa de que alguna vez la voy a usar para un taller de diseño y jugar un rato. Necesito encontrar algunas con pinches. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.